está desinflándose debido a que muchas de estas corrientes, movimientos a los años no ha producido nada en ellos y cuando viene realmente la tentación, la prueba, la situación difícil, no tienen nada en sus vidas y se retiran hacia atrás. Igual que Hebreos, muchos años escucharon, no sé qué escucharon, pero ni escucharon y al final se van porque no hay nada en sus vidas que puedan hacer frente, que su fe pueda hacer frente a esos embates de eso. Como se dijo arriba, algunos comentaristas han apuntado que esto era solo para los judíos, pero eso es difícil de sostener, ya que durante el primer siglo en las sinagogas habían prosélitos y esos eran gentiles. La sinagoga era la encargada de enseñar el culto, los ritos y la teología veterotestamentaria. Los gentiles, cuando entregaban su vida al Señor, llevaban mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Eso es verdad. Algunos eruditos han pensado que los receptores eran sacerdotes convertidos a Cristo. Esta posición la manejan hoy día algunos eruditos y están sosteniendo esto. Escuche más o menos, no plasmé todo el argumento, pero nada más estoy sintetizando por lo menos la parte más puntual de este argumento. Esta posición se apoya en algunos lugares del Nuevo Testamento. En los capítulos 6 y 7 de Hechos se ha conectado el grupo judío que durante el tiempo de Esteban son los destinatarios de Hebreos. Muchos sacerdotes obedecían a la fe, como dice en Hechos 6 y 7, y se fueron de Jerusalén, pero volvieron al servicio del templo y a su vida antigua. También se habían querido hacer vínculos, la lectura de la epístola con los judíos de Qumran. Esto por las alusiones a los lavamientos ceremoniales, que está capítulo 9 y capítulo 10. Eso es un argumento atrayente, interesante, porque aparentemente suena, ¿verdad? Suena porque es verdad que capítulo 6, verso 7 de hecho nos hablan de la conversión de muchos sacerdotes y que muchos de estos eran realmente lo que ahora ya sentían querer volver atrás y volver al rito, al templo y añoraban eso. A veces pasa muchas veces con hermanos que se convierten, ¿verdad? Y no crecen y al tiempo muchos han vuelto a sus religiones antiguas. Esto pastoralmente uno a veces ve eso y a veces uno dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Y hay un programa muy interesante, no sé si en México aparece, pero hay un canal acá católico que pasa sobre, el programa se llama Volviendo a Casa, es católico y el tipo que dirige esto era creo que también era teólogo y pastor, y el hombre se convirtió al catolicismo. Y es interesante porque él, en cada programa, él siempre lleva pastores o gente que se han convertido al catolicismo, ¿verdad? Y desarrolla todo una dinámica en favor de eso. Pero es interesante, a veces yo me gusta escuchar eso para ver realmente la situación de eso. Ok, los receptores tenían lazos con los de Italia, eso nos dice capítulo 13, verso 24. El texto tiene la evidencia de la relación que había entre ellos. Aunque la frase en griego no es clara, porque no es clara, en Hechos 18:2 indica que la pareja de Aquilas y Priscila venían de Italia, huyendo de la expulsión hecha por el emperador Claudio. Capítulo 13, versos 24. Es posible que los destinatarios, eran parte de una célula hogareña, en donde formaban una iglesia, esto en Roma. Aunque esto no es el destino más popular, otros han sugerido otros lugares. Es parte también de la teoría. A mediados del siglo I, Roma tenía su población más de 1 millón de habitantes, por lo menos en el primer siglo. La mayoría eran romanos, pero hablaban griego y sus nombres eran en griego, pero a veces estaban en latín, especialmente sus hijos,
Se creía que la mayoría de la ciudadanía de judíos era de entre 40,000 a 60,000, más o menos. Por ahí anda la situación de eso. En las comunidades paulinas, sus líderes se les conocía como ancianos y supervisores. Acá se les llama como dirigentes, como expresé anteriormente, especialmente capítulo 13, versos 7, 17 y 24. Aunque no aparece más en los escritos del Nuevo Testamento y en la literatura extrabíblica, la encontramos en Primera Clemente y el pastor de Hermas, siempre en conexión con la iglesia de Roma para referirse a los líderes. Es interesante estas palabras que llama acá a los dirigentes y que Reina Valera lo traduce como pastores. Son únicas en Hebreos, es única, muy interesante. Hablamos del autor un poco. Como se ha comentado, Hebreos no tiene un acuerdo epistolario, igual que la autoría, es algo parecido. No se ha encontrado casi nada de él. Se sabe que era un varón, que era hombre, por el versículo 11, capítulo 11, verso 32, en una interpretación natural. Su manera de escribir es muy diferente a Pablo. Su evangelio está enfocado en Cristo. De Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso 11, 24. Pablo expresa claramente su argumento, que era cristocéntrico. El relacionar la epístola con Pablo data por el papiro 46 Chester Beatty, siendo ese el texto más antiguo de dicha carta, por ahí del año 200 después de Cristo, ¿verdad? Este papiro contiene Hebreos. Dicho papiro tiene cartas que son de Pablo, comenzando con Romanos y posterior Hebreos. Dicho sea de paso, no todos los manuscritos antiguos tenían todos los libros del Nuevo Testamento enteros. Algunos papiros tenían así, es decir, que conocemos. Dicho papiro tiene cartas que son de Pablo, comenzando con Romanos, posterior Hebreos. Y de ahí es que se ha conectado, porque al tener este papiro, toda la gente ha relacionado que el autor es hebreo. El griego es muy refinado en la carta y el uso del Antiguo Testamento, con la ayuda de conceptos y terminologías helenísticos. Ahí hay conceptos helenísticos, es verdad, hay influencia griega ahí. Hace sospechar que era Apolos para algunos, porque era un varón elocuente, como dice Hechos 18. Comenta el autor comenta que él le fue anunciada la salvación, es decir, a él le predican. El autor dice que la persecución vino a los creyentes, capítulo 10, 32 y 34. No dice que eran miembros de la iglesia casera. Eso es interesante. Él no dice que es miembro. Se puede dudar de que los recipientes conocían el autor. La falta de saludo epistolario no es accidental. Algunos han sugerido esto, ¿verdad? Que no necesitó. Ya que la confianza que tenía para él era más necesario hablarles de la fe de los cristianos y de los judíos. Al grano, como dicen algunos, a lo que vinimos, ¿verdad? Eso es lo que más o menos es la idea que quiere decir acá. Para algunos hebreos como una carta de exhortación, que ha sido adaptada a la forma de una carta con el agregado del capítulo 13, 22 y 25. Era común leer. Yo creo que es de la sinagoga. Quizá fue escrito posterior y ser leído oralmente. Si partimos que fue un sermón, el final de su bendición, exhortación, planes de viaje, saludos finales y la despedida, como lo tenemos capítulo 13, del 20 al 25, podría haber sido simplemente efectuado por el dirigente o alguien más quien leyó la porción y cuando la envió a otra comunidad. La aparición del nombre de Timoteo
ha sido muy intrigante. Es capítulo 13, verso 23. Atribuirle la autoría a Pablo es muy aventurado, ya que, como se ha dicho, hay evidencia interna muy diferente al estilo de él. El libro fue aceptado por el canon en el tercero y cuarto siglo, cuando se creyó que fue escrito por Pablo. Pero hoy día, el mundo de los eruditos niega que lo hizo. Como se ha dicho, el estilo del escribir, el uso de los temas, sacerdocios, sacrificios del Antiguo Testamento, no son usualmente desarrollados en las teologías, en la literatura paulina, como lo hace aquí en Hebreos. También el tema de la fe es muy diferente en la de Pablo, en la forma en que Pablo describe la fe en sus escritos. Ha sido muchas sugerencias quién la escribió. Unos han dicho que era Barnabás, otro Apolo, otro Priscila, entre otros. Pero como ha hablado Orígenes de Alejandría en el tercer siglo, quien la escribió solo Dios lo sabe, ¿verdad? Esa es la famosa frase, la que muchos llegan a la conclusión, F.F. Bruce y otros más comentaristas acerca de esto. La fecha de composición. Ok, hemos hablado, se ha comentado que los creyentes estaban en Roma y era una segunda generación, ¿verdad? Ellos eran una segunda generación. Ellos tenían su tiempo en el Señor y no habían crecido lo suficiente, eran inmaduros. Ya eso lo hemos comentado. Y después de su conversión habían pasado tiempos de persecución, pero lo habían olvidado. Y ya los dirigentes de la congregación habían muerto. Timoteo había pasado cierta prisión, pero estaba libre y vivía. Era claro que los destinatarios estaban para enfrentar persecuciones. Aún no había muerto por defender la fe, pero querían desertar. Merrill Tine cree que esa situación calza con la situación de Roma a finales de los siglos 60. Es decir, todo lo que hemos comentado anteriormente, Merrill Tine, él dice que es el ambiente a finales de Roma de los 60. En ese momento es cuando el emperador Nerón desata una persecución contra los cristianos. Otra vez, George Guthrie dice que a mediados de la década de los 60 y 70, justo antes de la persecución de Nerón. Así lo mismo Raymond Brown también lo afirma. Robert Gordon comenta también que hay una evidencia interna en la carta para definir una situación específica, pero no es decisivo para precisar una fecha. Ni el epílogo es contundente para definir algo. Peter O'Brien dice que podría haber sido entre los 50 o 60 al año 90. Bueno, en realidad, como hemos dicho, la fecha también es muy impreciso en el libro. Destino, como se ha dicho, el lugar de los lectores no es seguro. Va desde España hasta el oeste de Judea, en el este, siendo Jerusalén y Roma los más predilectos, ya que se ha expresado que la prioridad ha sido para Roma. Tantos intérpretes antiguos como modernos han creído que los destinatarios vivieron en Palestina, posiblemente a Jerusalén. La epístola fue enviada a cristianos en Jerusalén, ya que al mencionar el tabernáculo y el sacerdocio levítico, podría muy significante para los que vivían cerca del templo. El autor envió saludos desde Italia. Fue asumido que Hebreo fue enviado desde Italia a Jerusalén. El culto toma un lugar muy prominente en donde la mención del tabernáculo y sacerdocio no así del templo. Al hablar la mención del templo, esto hace que la postura pierda fuerza. Otro aspecto es que el autor utiliza quizá un griego muy refinado, usando la Septuaginta, aún varía del hebreo y del arameo. Esto levanta una pregunta. ¿Conocía el autor la lengua semítica o eran expatriados viviendo en Jerusalén? Se hace la pregunta. Porque difícilmente en Jerusalén podría haber más desarrollo en esos idiomas semíticos. Esto dificulta precisar que los destinatarios vivían en la zona de Jerusalén o Palestina que se ha expuesto. Otros lugares que se han sugerido, Alejandría, Antioquía, Samaria, Colosas, Éfeso, Chipre, entre otros. Pero Roma ha sido la que ha tomado más fuerza, aunque sea una hipótesis.
Clemente Roma es el primero que menciona la carta en el año 96-7, como hemos dicho, y en Primera Clemente y 36, ¿verdad? Que ya hemos hablado al respecto. El texto de los dictarios de salud expresa que algunos italianos que vivían fuera de Italia saludaron, enviaron saludos. Eso lo sostiene O'Brien, que dice esto. El mensaje de Cristo como el Hijo Divino, el sumo sacerdocio y la ofrenda por el pecador de la humanidad, medios que emplean el autor para animar a los lectores. El autor cree que los escritos del Antiguo Testamento esperan con ansia una nueva era para ser inaugurado, para ser liberados de la religión del antiguo pacto de Moisés, que era una prefigura. Sin embargo, el autor es consciente de la posibilidad del cristiano partidario de una época de no cumplimiento de la esperanza escatológica y de la ausencia de planes futuros más tangibles que el cristiano ofrece. De ahí que en Hebreos 1, capítulo 1, del 1 al 4, Dios ha hablado finalmente por su Hijo. Cristo fue el Hijo sobre la casa de Dios, contrastado con Moisés, capítulo 3, 1, 6. Hay otras referencias a Cristo como el Hijo de Dios, capítulo 6, verso 6, capítulo 10, verso 29, que son claves para los lectores, para que tengan un sentido de majestad, así de quien algunos de ellos, estuvieron tentados a abandonarlo. Lo que Dios nos ha dicho. El argumento del autor es que la palabra de Dios, es de suma importancia en la vida de cada creyente. El autor empieza indicando de que Dios ha hablado muchas veces, y muchas maneras en tiempos antiguos, en tiempos del Antiguo Testamento. Esto lo